Esquina Jurídica, donde el derecho se explica claro y sin rodeos. A ver, vamos a meternos de lleno en un tema que es un momento clave en el derecho penal colombiano. Y gira en torno a una pregunta muy concreta. ¿Qué pasa justo después de que un juez declara a alguien culpable? ¿Se le detiene ahí mismo? Pues mucho ojo, porque la respuesta ha cambiado, y mucho. Vamos a imaginarnos la situación. Estamos en un juzgado. El juez lee el veredicto, culpable. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿eso significa que la persona, si estaba en libertad, va a salir de allí esposada y directa a prisión? Pues aquí está el quid de la cuestión. La respuesta ya no es un sí categórico. Lo que antes era, digamos, la norma, hoy en día se ha convertido en una excepción que tiene que estar justificadísima. Claro, para entender bien el cambio, primero tenemos que ver cómo se hacían las cosas antes. Durante muchos años, la justicia siguió una lógica que parecía casi matemática, una especie de fórmula que casi siempre daba el mismo resultado. Es que la diferencia es abismal. Antes, la ecuación era bastante simple. Veredicto de culpabilidad más el hecho de no tener derecho a beneficios, pues igual a arresto inmediato. Era casi un acto reflejo del juez. Hoy, sin embargo, esa fórmula se ha tirado a la basura. Ahora toca hacer un análisis. El juez está obligado a preguntarse, ¿es de verdad necesario detener a esta persona en este preciso instante? Y no solo eso, tiene que explicar muy bien el porqué. Y para entender bien esa fórmula antigua hay que tener claro este concepto. Los subrogados penales, que para entendernos son simplemente alternativas a ir a la cárcel, como la prisión domiciliaria. La clave aquí es que antes el simple hecho de no poder optar a estos beneficios era básicamente el interruptor que activaba la orden de captura. Y lo más curioso es que todo este cambio, que es un cambio monumental, ha girado en torno a la interpretación de una sola palabra. Una palabra que estaba ahí en la ley desde 2004, pero que se convirtió en el centro de un debate jurídico tremendo entre las altas cortes de Colombia. Aquí lo tenemos. Es el artículo 450 del Código de Procedimiento Penal. Dice textualmente, si la detención es por necesaria, ¿qué pasó? Pues que durante años necesario se entendía como si no tiene derecho a subrogados. Pero claro, ahí empezó el debate. ¿Es esa la única manera de entender la necesidad? ¿O es que en realidad exige un análisis mucho más profundo? Este choque de interpretaciones, como es lógico, creó bastante inseguridad jurídica. Hacía falta que alguien diera un golpe en la mesa y unificara el criterio para todos los jueces del país. Y bueno, esa decisión al final llegó. Y este fue el momento decisivo. La Corte Constitucional, con la sentencia de unificación SU 220 del año 2024, zanjó la discusión. Ojo, que esta sentencia no es una cualquiera. Una sentencia de unificación lo que busca es precisamente eso, unificar la interpretación de la ley y crear una regla clara que obliga a todos los jueces. Pero claro, esto no pasó de un día para otro, ha sido toda una evolución. Hasta 2017 mandaba la postura más dura de la Corte Suprema. En 2017, la Corte Constitucional ya empezó a deslizar la idea de que arrestar era una decisión del juez, no una obligación. Y finalmente, en 2024, la misma Corte Constitucional le da la vuelta a la tortilla y consolida esta visión más garantista. Vale, y en la práctica, ¿qué significa todo esto? Pues significa que ahora los jueces tienen una responsabilidad mucho mayor. Tienen que argumentar muy bien por qué van a privar a alguien de su libertad antes de que la condena sea 100% definitiva. Ya no vale con un simple formalismo. Este es de verdad el corazón del nuevo sistema. El razonamiento de, como no tiene derecho a domiciliaria, se le arresta, eso ya no es suficiente. Por sí solo no vale nada. El juez tiene que ir mucho más allá y construir una argumentación sólida para ese caso concreto que tiene delante. Para decidir si el arresto es necesario, la Corte ha dicho que los jueces tienen que mirar una serie de factores. Ya no es una única cosa, es un análisis completo. Hay que ver si la persona tiene arraigo social y familiar, cómo se ha comportado durante el juicio, la dureza de la pena que le puede caer y sobre todo si existe un riesgo real, palpable, de que se fugue y no cumpla la sentencia. Todo esto puede parecer un detalle técnico, algo para abogados, pero en realidad sus implicaciones son enormes. Toca la médula de los principios que sostienen cualquier sistema de justicia que se considere democrático. Esta frase es que lo resume a la perfección. Es la filosofía que hay detrás de todo este cambio. En un Estado de derecho se parte de la base de que la gente es libre. Cualquier cosa que limite esa libertad tiene que ser algo excepcional y por lo tanto tiene que estar justificado hasta el último detalle.
En el fondo, este cambio lo que hace es reforzar 3 pilares básicos. El primero, la presunción de inocencia, que no se acaba con el primer veredicto, sino cuando ya no quedan más recursos. El segundo, el derecho a la libertad, que no se puede limitar a la ligera. Y el tercero, el debido proceso, que básicamente garantiza que las decisiones de los jueces no sean automáticas, sino fruto de un razonamiento meditado y transparente. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Esta evolución en la justicia colombiana es un ejemplo perfecto de esa tensión que siempre existe. Por un lado, la necesidad de que el sistema sea eficaz y las sentencias se cumplan. Y por el otro, el deber sagrado de proteger los derechos de la persona hasta el último momento. Encontrar ese punto de equilibrio, ese es, y probablemente siempre será, el gran desafío. Esquina Jurídica, donde el derecho se explica claro y sin rodeos.